Tengan ustedes muy buenos días a todos los asistentes. Pues de antemano muchas gracias a la Universidad de Nariño por la invitación que me hacen a este tan interesante programa sobre estudios políticos y problemas colombianos. Mi nombre es Felipe Castrillón. Soy docente de la Universidad de Caldas en el Departamento de Historia y Geografía. Me he formado como licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación por la Universidad de Caldas y también doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide. El tema que nos convoca el día de hoy es el tema sobre el shock y la resistencia en Colombia. Para el mismo vamos a abordar una estructura que va de lo global, ¿cierto?, a lo continental y de allí a lo nacional. Y para eso, pues nosotros vamos a empezar, pues, entendiendo que el mundo tal cual hoy lo estamos concibiendo es un mundo que fue prefigurado, también ha sido configurado y hoy es figurado, ¿cierto? Es decir, que estos procesos necesitan en el presente la comprensión de que han sido producto sociohistórico y como tal nos permite dilucidar en la línea del tiempo, ¿sí?, las pervivencias, los continuismos y los atavismos de nuestra realidad colombiana. En tal sentido, pues decimos que para que esto sea tal cual es, obviamente existió un fenómeno de transferencias. Y ese fenómeno de transferencias pues va a traer implícitos fenómenos de cruces y también de influencias. En uno de los últimos estudios que se hace sobre el pensamiento latinoamericano, Juan Pablo Guadarrama pues va a estipular lo que sería el concepto de transculturación, y dentro del cual existen dinámicas de aculturación, enculturación y neocultura, ¿cierto? Obviamente estos tres procesos internos dentro de la transculturación pues se van a dar en diferentes medidas en los diferentes territorios. Dicho esto, entonces podríamos nosotros pensar que a nivel mundial pues han existido unas agenciaciones, y estas agenciaciones pues vienen dirigidas desde los pensamientos y representaciones de lo territorial, de las políticas e ideologías que concibe el capitalismo. El capitalismo en sí mismo podríamos decir que es una lógica que desde las interpretaciones que se vienen construyendo podríamos citar a Gilles Deleuze y Félix Guattari en Capitalismo y Esquizofrenia, en donde se inicia con el fenómeno de producción, registro de esa producción desde donde nacen las disciplinas como la contabilidad, la administración, que aseguran, digamos, una dinámica de aumento de esa producción para iniciar reproducciones constantes. Esas reproducciones constantes son cada vez más rápidas y necesitan de más territorios y se extienden a nivel mundial. En tal caso, pues, para hacer extrapolación de esa concepción del capitalismo de estos dos filósofos, pues viene un autor africano, Achille Mbembe, que expone la teoría del brutalismo. Y el brutalismo, podríamos decir aquí, es hijo del capitalismo, toda vez que como núcleo, ¿cierto?, concibe la demolición. Y se demuele para pulverizar. Y se demuelen seres, cosas, naturaleza, políticas, territorios, ¿cierto?, ya sea para volver a construir algo nuevo o para evacuarlo o eliminarlo. El brutalismo se da a escala planetaria, pero a escala soberana, que se da de manera diacrónica, porque no se da al mismo tiempo en todos los territorios del mundo, ¿cierto? Eso se va a llamar necropolítica, que es, digamos, la teoría anterior al brutalismo que él venía construyendo. En ese sentido, ¿sí?,
Nosotros podríamos decir que bajo este esquema analítico consideraríamos el bloque histórico, un bloque histórico que se instaura en la larga duración de Braudel y que como tal pues concibe un bloque histórico a nivel global, un bloque histórico a nivel continental y un bloque histórico colombiano. En ese sentido, el bloque histórico, ¿sí? Pues nos va a mostrar unas lógicas, ¿cierto? Mediante las cuales podríamos observar nuestra realidad colombiana y demás, ¿sí? Entonces nosotros haríamos un llamado a un primer modelo, que sería el modelo Fernando Guillén Martínez, padre de la sociología política en Colombia, y que expone unos flujos, ¿cierto?, entre dos variables específicas, como lo sería la economía y la sociedad, ¿cierto? En donde hay una relación inversamente proporcional, ¿sí? Que mientras la economía esté en la cúspide, pues hay problemas sociales. Y en tanto, entonces, la sociedad se va a organizar para presionar políticas, ¿cierto? Mediante movimientos sociales, remesones, revolcones, estallidos, bueno, o etcétera, de los conceptos que han formado autores como Mauricio Archila, pero también esos temblores de los que hablaría en Ecuador el historiador de la Universidad Simón Bolívar, en el cual por lo menos hay un retumbe a nivel nacional o un temblor a nivel nacional que hace que todos volteemos la mirada. Para el caso de Fernando Guillén Martínez, cuando un movimiento social está tomando fuerza y está presionando las políticas y va para arriba, pues va a existir una estrategia para detenerlos. Él los va a llamar frentes nacionales, la coalición entre los dos partidos para frenar la lógica del movimiento. Y en el centro estaría la forma en la cual ese movimiento tiene que ser fragmentada y segmentada, que es la violencia. Y esa estrategia va a ser que estas sociedades, estos grupos, estos colectivos que han tomado fuerza por medio de la violencia se fragmenten y acudan a sus relaciones prepolíticas, padrinazgo, compadrazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Casos que también son analizados por lo menos por Gonzalo Sánchez Gómez en otros textos sobre sociedad y violencia en Colombia y bandoleros, gamonales campesinos, etcétera, ¿sí? Tendríamos el otro modelo o gafas interpretativas, ¿cierto? Es la que nos propone las relaciones de la horizontalidad y la verticalidad, ¿cierto? Es decir, entendiendo por verticalidad la relación de fuerzas político-militar y por horizontalidad la relación de fuerzas económico-social, ¿sí? Es el modelo Antonio Gramsci, ¿sí? Pero que en el juego de esta relación de fuerzas, en el cruce, va a estar la gestión del territorio. Y la gestión del territorio estaría dinamizada hacia lo que es la territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Hacemos un llamado pues a un tercer modelo y ese tercer modelo pues fundamentalmente implícito en estos anteriores es ese modelo o concepto que nos trae a colación el sociólogo Antonio García Noza y es constelaciones, cómo se han construido las constelaciones del poder en Colombia, ¿sí? Y obviamente podríamos extenderlo a una escala más continental o global, ¿cierto? Toda vez que uno podría hablar en esta dinámica del bloque global, continental o nacional, de una geohistoria del poder, como lo diría Achille Mbembe, una geohistoria del poder que fundamentalmente miniaturiza, pero también pues, estaría la dinámica de molecularización de este estado de cosas, ¿cierto? En donde intervienen, ¿cierto?
dispositivos como lo que es la economía, ¿cierto? Pero también la nanotecnología, ¿sí? Y también pues tendríamos un tercer dispositivo que es el neurológico biológico. Bueno, el cuarto modelo estaría fundamentado en lo que Mauricio García Villegas llama las emociones y construye el texto El país de las emociones tristes. ¿Sí? Que luego de dar una discusión sobre la mitología y las furias y cómo las furias se apaciguan para que entren a formar parte de la dinámica democrática y de la política, bueno, que eso sería como concebir el problema del conflicto violento, la dejación de armas, la negociación y finalmente entrar a los procesos de paz. El hombre también hablaría acá de los buenos encuentros desde los postulados spinocianos, ¿cierto? Y el conatus. Esto entonces ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a concebir que dentro de la historia del bloque histórico colombiano pues se crearon unas emociones que estarían localizadas territorialmente. Para utilizar el concepto de Carlos Rojas, profesor de la Universidad Nacional, sería las emoterras. Y esto pues ya asocia también lo que sería estas propuestas comprensivas y analíticas, ¿cierto?, de Martha Nussbaum en Política de las Emociones. En ese caso, nosotros podríamos decir que toda esta historia, ¿cierto?, toda esta historia podríamos asumirla diciendo que el mundo es una caja de resonancia. Y en tanto caja de resonancia, ¿cierto?, hay un ritmo cíclico, continuo, rápido, cacafónico, ¿cierto?, que es emitido por el capitalismo. Y en tanto ese ritmo es constante, rápido, va abordando más territorio, etc., pues esos ecos de ese ritmo llegan a diferentes partes. A ver, entendámoslo así. Por ejemplo, alguien llega, va a México, se para frente a las pirámides escalonadas, da un aplauso, el aplauso, el sonido del aplauso se va, pero se encuentra con los escalones de la pirámide, ¿cierto?, golpeando a diferentes tiempos y el eco se devuelve igualmente a diferentes tiempos, ¿cierto?, produciendo el sonido de el ave quetzal, ¿cierto?, donde se va a explicar la comunicación con el dios Quetzalcóatl. Otro dispositivo, el dispositivo medieval por excelencia, que es la catedral, ¿cierto? En su forma arquitectónica, pues tiene unas esquinas, unas columnas que terminan en la pechina que es cóncava, que sirve para que el eco de los cantos gregorianos o la misa cantada en latín, ¿cierto?, hecha en latín, pues llegue a todo el mundo, ¿sí? Después de que Dios se comunicó por la aguja de esa catedral, en donde esa comunicación le llega directamente al sacerdote que pronuncia su palabra en latín y va hacia atrás. ¿Listo? Y ahí pues ya vendría toda esta dinámica del dispositivo político, psicológico y social, como sería usar los lucernarios, los vitrales, que tienen unos mensajes, ¿cierto?, como muerte y resurrección de Cristo y el paraíso, etc. Bueno, entonces ya vendrían las interpretaciones de las civitas de Diaboli Mundi, de San Agustín, bueno, y ahí empezaría toda esa dinámica de ese dispositivo. Entonces, en tanto el mundo es una caja de resonancia, ¿cierto?, los ecos no son los mismos, toda vez la materialidad en el mundo es diferente. Traducción. Es muy diferente el sonido o el eco que refleja el vidrio o al que refleja la madera o al que refleja el ferro concreto. Por ende diríamos que las diferentes materialidades entenderíamos materialidad, ¿cierto?, bajo el concepto, ¿cierto?, etos cultural, ¿cierto? Entonces, en algunos etos culturales el discurso del capitalismo se asume rápidamente, en otros medianamente, pero en otros hay resistencia. Y la resistencia entonces enuncia también sus gritos,
¿sí? Y el capitalismo lo que hace con esos ecos de la resistencia es subsumirlos, ¿cierto? Transformarlos para volverlos a enunciar, a ver si hay una aceptación de su dinámica, ¿cierto? Ahí estaría, digamos, las economías políticas del símbolo, ¿cierto? Y del signo, y bueno, y esas economías políticas que empiezan a gestarse y a agenciarse bajo diferentes estrategias. Y esto, vuelvo y repito, son lógicas que nos llevan a comprender que hay dinámicas globales, continentales, nacionales, regionales, locales, pero también transnacionales, que son conectadas, cruzadas, ¿cierto? Dentro del marco de la historia del tiempo presente. Y eso nos lleva a que nosotros asumamos el concepto de polifonía, ¿cierto? Toda vez son múltiples los discursos, que no solamente estamos hablando del documento monumento, sino también estamos hablando de la imagen, el cine, la música, las expresiones artísticas, la fotografía, la poesía, el arte rupestre, bueno, y demás, ¿sí? Entonces, esos discursos y contradiscursos, obviamente, se han construido también sociohistóricamente, por lo cual nosotros tendríamos que ahondar en diferentes mesetas, ¿cierto? Dentro de ese bloque histórico, pues como para utilizar un poco lo que sería esa metáfora geológica. Bueno, que de hecho no es nada nuevo, o sea, ya sabemos que los autores hacen transpolación de sus ideas y para explicarlas extraen de otras ciencias, como va a ser el caso, por ejemplo, de Falsborda, en ese texto tan maravilloso como Las grietas de la participación democrática en Colombia, en donde habla de los procesos de sismogénesis de la violencia en Colombia en sus dos procesos y cómo esos dos procesos, ¿cierto?, van a llevar al Frente Nacional que posteriormente pues va a ser analizado sobre cuáles fueron sus resultados y de lo que se logró o no se logró, tenemos el país que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, claro, dentro de esa dinámica estaríamos viendo, pues, apoyados en el concepto de Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿sí?, el rizoma a nivel global, ¿cierto? En donde hay múltiples puntos de conexión, múltiples puntos de interconexión, cruzamiento, oposición, etcétera. Y eso pues es una tarea que a nosotros los investigadores sociales y a ustedes, queridos estudiantes, pues también les corresponde ahondar, auscultar, investigar, etcétera. Bueno, para el caso, por ejemplo, colombiano, pues nosotros tendríamos que estar analizando estos fenómenos de shock y resistencia fundamentalmente como un proceso de construcción sociohistórica que no viene del año 1948 para acá, sino que viene de mucho más atrás. O sea, haciendo uso de la larga duración que nos expone Fernando Guillén Martínez, pues iríamos hasta la Europa medieval y los procesos de municipalización española, ¿cierto? En donde ya, pues, dentro de todos esos procesos llegarían los conquistadores, ¿cierto? Los fojidalgos, ¿cierto? Que no tenían tanto, tanto prestigio y que aquí llegan y asumen todo el prestigio, ¿cierto? Toda vez subyugan al indígena y le aplican todo ese resentimiento que tenían y había sido generado en la madre patria, ¿cierto? Y a partir de allí pues empieza la dinámica que nos mencionaría Fernando Guillén sobre el problema que se gestó desde los principios de asociatividad. Entonces, claro, tenemos un principio de asociatividad, ¿cierto? En la estructura española, ¿sí? Asociación. Mientras que el principio de asociatividad en la estructura indígena es comunidad. Pero saldría un tercero una vez empiezan las dinámicas, luego de la encomienda, ¿cierto? De lo que sería el mestizaje, fue otro principio de asociatividad.
y desde allí se empiezan a gestar esas relaciones prepolíticas, ¿cierto? Relaciones prepolíticas que fundamentalmente van a dar hoy por hoy alusión a lo que muchos han salido a defender. Usted no sabe quién soy yo. Eso es arribismo, compañeros, ¿cierto? Y desde allí entonces se empieza a cimentar y a mirar una serie de continuidades y pervivencias que ya hacen parte como del paisaje colombiano, pero no, o sea, esto hay que deconstruirlo. En ese sentido, entenderíamos que la dinámica del shock y la resistencia en Colombia pues viene de larga duración y data desde antes de la encomienda, pero que para un caso un poco más reciente pues hablaríamos de toda esta dinámica y problema que se gestó en el mundo bipolar y cómo ese mundo bipolar, ¿cierto? Pues va a generar esas dos visiones del mundo, la capitalista, la socialista, ¿sí? Y a partir de allí se constituyen pues lo que sería alianzas militares, ¿cierto? Pues por un lado tendríamos la OTAN, ¿cierto? Y por el otro tendríamos el Pacto de Varsovia, ¿sí? Pero también a nivel económico tendríamos el plan Marshall, ¿cierto? Y tendríamos ese plan económico de la Comecon, ¿cierto? En el otro bloque. Y esto entonces va a venir a impactar también en América Latina, ¿cierto? En América Latina, pues tendríamos ese fenómeno de la doctrina de seguridad nacional. Y esa doctrina de seguridad nacional, ¿cierto? Pues va a tener unos antecedentes como la política Monroe, América para los americanos, el Big Stick, ¿sí? Y cómo esa doctrina de seguridad nacional tenía como fin último detener o contener el comunismo, ¿cierto? Que venía de Europa, ¿cierto? Y Rusia hacia acá. Toda vez que pues, se nos da la revolución cubana y la revolución cubana fue prácticamente una lógica diferente a la norteamericana justamente bajo sus narices y que empieza metafóricamente hablando, ¿cierto? Si vemos Norteamérica, Centroamérica y América del Sur, a entender que esa cabeza que sintió el olor del comunismo bajo su nariz, que es Cuba, ¿cierto? Empieza a tener un ardor en su garganta, ¿cierto? Y un estómago revuelto, que sería Latinoamérica, y eso se traduce en lo que sería la guerra de guerrillas. Pues obviamente había que inventar un dispositivo para mermar ese revolcón y ese ardor en la garganta y se crea la doctrina de seguridad nacional bajo la operación o el plan Lazo, Latinoamérica Security Operation, ¿cierto? El plan Cóndor, que va a ir a auspiciar el apoyo, ¿cierto?, de las dictaduras. Pero esto no está muy ajeno a lo que necesitaba el modelo económico, que fundamentalmente era la acomodación tanto de territorios como soberanía a sus disposiciones. En este sentido, se puede acudir a lo que sería la teoría de Naomi Klein, ¿cierto? La doctrina del shock, el capitalismo, el desastre, y obviamente pues van a ubicar lo que sería a Milton Friedman, ¿cierto? Sobre toda esta lógica que él saca en economía producto de captar las teorías de la psiquiatría y la psicología utilizada durante los momentos de Guerra Fría, ¿cierto? En el espionaje y el contraespionaje, ¿cierto? Cómo volver la mente tabula rasa para volver a reescribir, ¿cierto? Una historia de vida que necesitamos como un Estado-nación, ¿cierto? Como la Pax Americana. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que efectivamente, pues, teníamos unas condiciones en América Latina que a nivel económico van a contradecir mucho del capitalismo y ahí tendríamos lo que sería la CEPAL,
la Comisión Económica para América Latina y las teorías de Raúl Prebisch sobre centro-periferia, ¿sí? Obviamente tendríamos también unos movimientos muy fuertes a nivel político, pues si no vayamos al caso muy lejano, que sería el de, eh, el de Chile, ¿cierto? Y como en Chile pues suben un presidente, Salvador Allende. Entonces ahí podríamos hacer un paréntesis y pensar justamente cuando Salvador Allende está en toda su dinámica política y logra llegar al poder, ¿qué sucedía en Colombia? En Colombia pues estaba emergiendo y se estaba trabajando en unas nuevas formas de representación y acción de la sociedad. Y aquí traeríamos a la sociología, Falsborda, Camilo Torres y entre otros que empezarían a cimentar lo que sería la investigación acción participativa. Nace como un simposio, ¿cierto? Posteriormente ahí participaba Paulo Kix también, uno de estos sociólogos es llamado por parte del gobierno de Salvador Allende para que trabajara con él sobre asuntos campesinos y de participación, hace muy buen trabajo, se regresa a Colombia, ya para ese entonces se monta ya lo que sería un congreso internacional de investigación acción participativa, al cual asisten sociólogos canadienses, pero también australianos y se llevan la experiencia y les funciona muy bien, ¿cierto? Por el contrario, acá en Colombia, esta dinámica, pues, que también está asociada a la lógica de la historia latinoamericana y el enfrentamiento del mundo bipolar, pues habría algo que también empieza a marcar el discurso y es, llamaríamos la teología de la liberación, ¿cierto? Por un lado, en Brasil tendríamos las propuestas de Paulo Freire, las pedagogías del oprimido y cómo estas contribuirían a movimientos campesinos que también se unen a ese movimiento campesino del nordeste brasileño que posteriormente por esas sequías y esas crisis económicas van a ir a trabajar a las caucheras del Brasil, ¿cierto? Y entonces tendríamos a los seringueiros y cangueiros también empiezan a armar movimiento y se van contra la dictadura y llega Joshua Goulart y bueno, y empieza una dinámica muy interesante y de base en Brasil. Aquí por el contrario, pues empezaríamos a ver una fuerte represión y eso va a tener el antecedente en el shock latinoamericano de las dictaduras. Entonces Naomi Klein, pues dentro de su lógica va a empezar a hablar que el shock latinoamericano justamente nace, es en Chile, de Chile se va para otro país, ¿cierto? Y de Indonesia y de allí llega y se da en Argentina, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, bueno, y hay una reacción en cadena del shock. Pero nosotros tendríamos que entender que nuestro shock realmente inició, eh, si bien pues tendríamos unos en la guerra de los 1000 días, guerra de los 1000 días que posteriormente va a generar unos movimientos sociales como el campesino, los obreros, etcétera, ¿cierto? También estaría el indígena de Manuel Quintín Lame, ¿sí? Entonces, justamente con los gobiernos o con el gobierno de Rafael Reyes es donde se va a crear la escuela militar y esa escuela militar de guerra pues va a tener como foco la contención del movimiento social, ¿sí? Obviamente ya más adelante pues vamos a tener, ¿sí?, cómo el Estado se asocia con una multinacional, la United Fruit Company, ¿cierto? Y hace valer, digamos, esa propiedad privada mediante la masacre de las bananeras, ante la cual pues llega este abogado que se encontraba de viaje por Europa y cuando regresa a Francia se da cuenta de la masacre. Y me refiero al señor y doctor Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Regresa, pues se investiga lo de la masacre, se expone ante el Congreso y empieza su carrera política también con el grupo de la JEGA y bueno, llega a ser el hombre del pueblo, que es asesinado. Ese asesinato pues entonces
hace parte de lo que sería nuestro shock político y lo relacionamos directamente con lo que sería la creación de la Escuela de las Américas en Panamá en el año de 1946. Y posteriormente, pues el exdirector de la CIA, con documentos desclasificados, pues va a pronunciar que hacía la CIA justamente en Bogotá el 9 de abril de 1948. Entonces vamos asociando y entendemos que el shock político va a generar posteriormente un shock social, ese shock social después uno económico, después uno educativo y así, encadenamientos. El brutalismo como teoría y la necropolítica también como teoría, pues va a cimentar también eso. Hay encadenamientos y los encadenamientos son escalares hasta lo más mínimo, ¿cierto? Empieza un proceso de encadenamiento de todas las estructuras del Estado, las legales, las ilegales, etcétera. ¿Qué pasó con todo esto? Pasa que nuestro shock pues, va a tener en el centro un problema muy fuerte, y es el problema de los petróleos, ¿cierto? De las asociaciones que habría entre políticos y el fascismo y el falangismo, ¿cierto? Europeos, pero también el ámbito de la especulación de la tierra. La tierra, lo han dicho varios autores, cítese Molano, cítese Falsborda, cítese Absalón Machado, bueno, etcétera, es uno de los focos desde el cual inicia lo que muchos de los actuales análisis sobre violencia y conflicto en Colombia llaman la espiral de la violencia. Pues, espiral de la violencia que también agrega las dinámicas de, ¿qué diría yo? De las venganzas, odios heredados, etc. ¿Sí? Y los agenciamientos. Pero la tierra está siendo agenciada de modos violentos. Es decir, si tu tierra es muy cara, ¿cierto? Si tu tierra está valorizada y resulta y pasa que si en tu tierra, después de que pasó un satélite de oro, coltán, petróleo, tu tierra es objeto de mira. Verticalización del topos, lo llama a Chilbembe en la necropolítica, ¿cierto? Entonces, claro, no vendes por las buenas, pues vamos a mirar cómo se hace por las malas. Y para eso, entonces, van a crear zonas muy álgidas, zonas grises, zonas negras, donde se dan teatros de la masacre, el horror, la muerte. Y esas zonas en la representación colombiana, pues vamos a conocerlas, ¿cierto? Como zonas rojas. Y la tierra bajó de precio. Y claro, como bajó de precio y es zona roja, nadie quiere comprarte. Hasta que llega alguien y te dice te la compro a un precio muy barato y con eso va armando globos de tierra, ¿cierto? Muy grandes, hasta que en esos globos de tierra se pueden localizar agencias o instituciones de megaminería. O podríamos hablar de que así también se ha logrado el proceso, y eso lo puedes tú leer en todo el recorrido y el movimiento del territorio que nos presentaba el sociólogo Alfredo Molano Bravo. Por ejemplo, en su texto En medio del Magdalena Medio, pues nos va a mostrar cómo uno de los focos mediante el cual se da la diáspora de la resistencia en Colombia es el Magdalena Medio, empezando con la resistencia de los indígenas yagaríes, ¿cierto?, contra los españoles, y cómo posteriormente hay un pago de tierras a los que participaron de la guerra, y estos se convierten en campesinos, campesinos que después van a tratar de despojarlos y mediante lo cual no olvidaron su memoria, ¿cierto?, de que fueron guerreros y continúan en esto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que allí este fenómeno que se da primero con lo que sería el proceso de expulsión de los campesinos del Magdalena Medio, ¿sí? Y ellos se organizan y forman movimientos. Recuerden la ANUC
en esa época también, ¿cierto? Unión Nacional de Usuarios Campesinos, ¿sí? Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Entonces, ese tipo de colectivo sufrió, primero que todo, el proceso de satanización. Y se satanizó porque se guerrillarizó. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Porque eso va a invalidar muchos de los procesos que se están formando desde la base. ¿Sí? Y eso tenía un propósito, y era iniciar el proceso de ganaderización. ¿Sí? Y entonces, al suceder esto, empieza, digamos, también esa disputa con las guerrillas que va a degenerarse posteriormente, y vamos a llegar a la dinámica de cómo se implanta el paramilitarismo, ¿cierto? En lo que sería el Magdalena Medio. Y ahí es donde viene la historia de la mafia, los políticos, los ganaderos, etcétera. Es decir, aquí estamos viendo una asociación directa entre lo que sería el señor de la guerra, el señor de la tierra, el señor de la política y la multinacional, ¿cierto? Y estos pues arman todo un plan, es decir, gestionan territorios y gestionan masas. Algunos territorios fueron gestionados para que políticamente pensaran igual y subieran un candidato, ¿cierto? También otros territorios sufrieron el proceso de palmificación. Otros, por el contrario, el proceso de cañaderización, para no ir muy lejos, allí el Valle del Cauca, ¿cierto? Y que dentro de esa dinámica, pues, muchos han leído la obra de Daniel Caicedo, Viento Seco, pero estudios de la Universidad del Rosario que hablan hoy por hoy de una historiografía de la masacre del Ceilán, ¿cierto? Y el ataque a la Casa Liberal en el Valle del Cauca, pues obviamente van a demostrar el cómo se dio ese proceso de cañaderización, ¿sí? Toda vez también eso garantiza que ahí se implanten los ingenios azucareros, ¿sí? Y que esto estaría conexo a otras lógicas que se venían dando en Colombia, como lo que sería el movimiento del Sumapaz de Juan de la Cruz Varela, ¿sí? Bueno, son conexiones que se van haciendo. Entonces, todo esto nos va a llevar, por ejemplo, a decir que efectivamente a nivel global, dentro del brutalismo como sistema auspiciado por el capitalismo, hay un sistema monstruoso que para nosotros sería el sistema teratológico, el teratólogo, ¿cierto? Prestamos desde la medicina, ¿sí? Y empezamos a implantarlo. En tanto teratología hay sistema, y en tanto sistema que es monstruoso, ¿cierto? Ese sistema pues, va a tener lo que sería unas economías políticas, y esas economías políticas también van a evidenciar unos nichos políticos con unas lógicas, etcétera, ¿cierto? Que en Colombia difieren mucho de región en región. Y obviamente dentro de esos nichos, para contribuir a la ecología política colombiana, pues está inmerso las relaciones de poder. No vayamos muy lejos. A finales del año pasado, o inicios de este, salió el informe de CAPAX, ¿cierto?, sobre las dinámicas de la dominación y el poder político en Colombia. Y allí, pues entonces se hablaría de cuáles son las familias, ¿cierto?, los duros, los cacaos, los terratenientes, bueno, los que manejan las diferentes regiones de Colombia, y qué universidades son las que contribuyen en egresados a la cooptación de las instituciones del Estado. Porque recordemos, en ese sentido, uno podría definir que en este bloque histórico colombiano existe una definición, podría haber una entre líneas más o menos así, de lo que sería Colombia. Colombia, ¿cierto?, a los ojos de un investigador social podría parecer una gerontocracia cleptócrata que a través de actos plutocráticos, ¿sí?, genera ostracismo y gregarismo para la continuación y perpetuación del statu quo. Entonces, claro,
vemos que en Colombia, como es un asunto de larga data y el poder se ha constituido desde larga data, es altamente peligroso cuando alguien se opone o denuncia sobre esto. Pero hoy por lo menos, el silencio no es una opción. Como decía Naomi Klein, decir no, no basta. También hay que actuar, ¿no? Entonces, claro, toda esta lógica del shock y la resistencia en Colombia, pues va a generar impactos internacionales. A ver, si entendemos que después de Gaitán, el bandolerismo, pues surgen las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y otras guerrillas, pues también tendríamos que entender que no era solamente el caso colombiano, sino que también era el caso centroamericano, suramericano y otros países que también tuvieron sus guerrillas como Sendero Luminoso, ¿cierto? Pero existía un plan continental para enfrentar a eso, ¿sí? Que era la doctrina de seguridad nacional y cómo las misiones militares pues empiezan a asesorar a los diferentes países. Misiones militares provenientes de Israel, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Ante esto pues también se gesta un plan continental guerrillero para hacerle frente a este bloque, ¿cierto? Y se conocería como Operación o Batallón América, ¿cierto? Que era la unión de las guerrillas latinoamericanas y centroamericanas para hacer oposición. En esa lógica y bajo lo que buscaban las guerrillas, Colombia pues va a empezar a hacer una transferencia de su dinámica de experiencia de guerra y su ideología. Y tendríamos el grupo M-19, ¿cierto? Y el grupo Las FARC, por ejemplo, en Ecuador. El M-19 apoyó a lo que fue el movimiento Alfaro Pibe Carajo, pero el otro grupo también apoyaría a lo que serían Montoneras Patria Libre, ¿cierto? Entonces, claro, allí vamos a ver cómo se impacta, pero ese impacto venía desde años antes, cuando las armas que venían de Europa, producto por ejemplo de la balcanización, y Hobsbawm es muy claro en su texto Guerra y Paz en el siglo XXI, que el proceso de balcanización dejó un excedente de la industria pesada europea y norteamericana, ¿cierto? En armas, por decirlo así, que era una economía muerta y no se podía dejar ahí, había que negociar con eso. Entonces, esas armas que quedaron en bodegas empezaron a ser transadas en diferentes territorios por los que conocemos con el nombre de señores de la guerra. Y así se fueron armando unos grupos que en primera instancia hacían oposición a sus estados soberanos, pero llegaron a tener tal poder en armas que lograron trascender sus fronteras, ¿sí? Entonces pasamos del criterio de el uso legítimo de la violencia, ¿cierto? Y lo que sería una simetría en la guerra, pues, que no excede los estados soberanos, al concepto de guerra asimétrica. Entonces vemos como un grupo tomó unas torres gemelas. Vemos como un grupo puede amenazar un estado como Estados Unidos o como Francia, etcétera. Asimismo también, digamos, dentro de esa dinámica de armas, pues eso fue pasando por Colombia, Venezuela, Colombia, Colombia frontera con Ecuador, de allí a Ecuador para empezar, digamos, a armar grupos rebeldes. Y obviamente, pues, ese no solamente sería el caso de Ecuador, pues estarían los otros casos que hay que investigar, como el del Perú, como el del Brasil, como el de Panamá, etcétera, para lograr mostrar globalmente pues, el contorno de los países que limitan con Colombia, cómo fueron impactados con nuestro shock y resistencia. A tal punto se ha dado esto que ese shock y resistencia pues ha sido el auge de lo que es ese estado represivo, ¿cierto? Y que no va muy lejos cuando nosotros
Por ejemplo, hemos visto el concepto del Estado Leviatán en el año de 1960 en el Cono Sur, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos metemos con este concepto, eh, yo hago alusión fundamentalmente a los estudios que nos hace Miguel Ángel Centeno en este análisis sobre la sangre y la deuda, ¿cierto? En el contexto latinoamericano, en comparación con los estados modernos, bajo la pregunta, ¿son los estados si que hacen la guerra o es la guerra la que hace estados, ¿cierto? Y haya que para América Latina es un estado leviatán, un enano fiscal, ¿cierto? Que no logra llegar a todos los territorios, parecido a Colombia, ¿cierto? Donde parece ser que hay unas dos Colombias, ¿cierto? Algunos hablan de la Colombia periférica, la Colombia negada, ¿cierto? Y la Colombia del centro, en donde la presencia institucional está en el centro y la ausencia o debilidad del Estado más bien en otras zonas es aprovechada por otros grupos donde montan su propia ley, su propia economía, etcétera. Pues nosotros vamos a mirar que dentro de ese contexto para el año de los 60, fundamentalmente mmm, estaríamos entrando en un problema de conflicto que nos llevaría posteriormente a construir a nivel latinoamericano las dictaduras del Cono Sur, pero también para la época del 60, 70, 80, lo que sería los estatutos de seguridad nacional, ¿cierto? Y aquí, si su objetivo era la contención del comunismo, pues vamos a ver que muchos de los que defendían la tierra, los que defendían los colectivos, fundamentalmente fueron señalados y estigmatizados como brazos armados y defensores de la subversión, ¿cierto? Miraríamos que los defensores de derechos humanos van a salir con el concepto, no, Colombia es terrorismo de Estado, ¿sí? Cosa que posteriormente nos va a llevar a que el estado de cosas, si bien nos lo deja claro Gonzalo Sánchez Gómez, para el año de los 60 no habría prácticas sistemáticas de denuncia y sistematización y archivos sobre víctimas, por ejemplo. Pero para el año de los 80, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces ya hay una crítica directa de los que defienden los derechos humanos al Estado, ¿cierto? Y a partir de aquí empieza a existir, ¿sí? El ámbito de trabajar la memoria desde el Estado, ¿cierto? Como recurso instrumental, diría Fernando González también. eh, y en ese sentido, pues, nace la lógica de la memoria, ¿cierto? Obviamente, pues tendríamos acá a varias instituciones y ya en 1990, pues ya tendríamos lo que es una política de la memoria en donde ya hay muchas organizaciones que trabajarían en ello. Se hablaría del deber de memoria, ¿sí? Y cómo vamos a reescribir nuestra historia nacional. No se les olvide que estamos en el marco de las disputas por la memoria, pero que fundamentalmente dentro de esa ley de víctimas y etcétera se proponía cómo gestionar la memoria. Entonces sale a la luz, ¿cierto?, lo que serían los museos de la memoria. Y dentro de esos museos de la memoria, por ejemplo, pues nosotros entenderíamos que empezó una disputa que tiene dos discursos, pues una multicultural y la otra transicional, ¿cierto? Entonces, esto va a contribuir fundamentalmente a que para el año de 1991, que se celebra el bicentenario de la independencia de Colombia, pues se creen unos dispositivos o por medio de unos dispositivos una política pública de la memoria que van a asociar con lo cultural, ¿cierto? En donde, por ejemplo, lo cultural, pues empieza a hablarse desde el desarrollo sostenible y lo que sería la cultura inmaterial. Obviamente, eso hay que verlo con mucho cuidado. Toda vez existe una industria cultural que fundamentalmente
trabaja con las lógicas del capitalismo y bueno, acá es un asunto tenso, álgido y muy delicado que hay que manejar. Pero el producto de esos dispositivos, por ejemplo, se hicieron varios proyectos, ¿cierto? Como el proyecto Las Rutas de la Independencia, el proyecto sobre pluralidades de la memoria, que hablan pues de varios dispositivos cinematográficos creados desde mi óptica bajo la lógica video, acción participativa, y se llama, por ejemplo, uno se llama Hipsawise, que muestra la lucha de Manuel Quintín Lama y la recuperación de tierras del pueblo Nasa, ¿cierto? Tendríamos el otro proyecto que es MyThink, que fundamentalmente se da en Villarrica, Cauca, y cómo se da, digamos, ese trabajo con la tierra, ¿cierto? Y tendríamos el proyecto sobre los centros municipales de memoria y cómo se debería empezar a trabajar la memoria desde el municipio y los vigías de la memoria, por decirlo así. Y el otro, el proyecto 4 que sacan para ese momento, sería el discurso transicional, que es el discurso de las víctimas. Y aquí es donde viene la dinámica del grupo de memoria histórica, la reconciliación, ¿cierto? El Centro Nacional de Reparación y Reconciliación. Y el proyecto 5 pues ya serían las conversaciones testimoniales, en donde los excombatientes de cualquier lado iban a hablar en los barrios para lograr cimentar lo que se llama memoria purificada, ¿cierto? Mediante labores higiénicas de la memoria, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, ese tipo de diálogos es muy interesante, pero lo que hay en el centro, para que vayamos cerrando, tenemos un problema, y el problema es la construcción del ciudadano. Y ante eso hay propuestas como las que voy a invitar a que se acerquen a ellas, ¿sí? La propuesta de la ciudadanía memorial. Ser ciudadano activo mediante el voto, elegir y ser elegido. Biológicamente recibo una cédula de los 18 años, pero la ciudadanía también debe ser una ciudadanía memorial. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿A partir de qué elementos? ¿A qué estaríamos contribuyendo? ¿Hacia qué vamos? ¿Qué utopía tenemos como colombianos? Tengan ustedes buen día. Muchas gracias por su atención.